911, what's your emergency? Hola amigos, espero que estén todos súper bien. Yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio. En el día de hoy les voy a contar todo sobre Lizzie Borden, también conocida como la asesina del hacha. Antes de empezar, los invito a seguir el podcast desde la plataforma en que me estén escuchando, ya que eso ayuda un montón a que estos episodios sigan circulando y esta comunidad crezca cada día más. Ahora sí, una vez más y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar y empezamos con el caso. La protagonista de la historia de hoy es Lizzie Borden, una mujer nacida en Massachusetts en 1860 como hija de una familia muy poderosa y adinerada. Lamentablemente, la madre de Lizzie falleció cuando ella era solo un bebé, por lo que la joven se crió con su padre Andrew y su hermana mayor, Emma. Al poco tiempo de la muerte de la mamá de Lizzie, Andrew empezó a salir con una joven llamada Abby Durfee Gray y eventualmente decidió casarse con ella. De esta manera, cuando Lizzie tenía 4 años, empezó a convivir con Abby, la nueva esposa de su padre. Sin embargo, había una pequeña situación que para esta familia representaba un problema. Los Borden eran de clase alta y Abby de clase baja. Y a decir verdad, Abby nunca llegó a sentirse aceptada por las hijas de Andrew. Tanto Emma como Lizzie, que en ese momento era muy chiquita, le hacían la vida imposible. La trataban muy mal y creían que solamente estaba con su padre por dinero, algo que le decían absolutamente todos los días. Abby se esforzaba muchísimo por caerle bien a sus hijastras, pero nada de lo que hacía parecía mejorar la relación. Pero a pesar de todo, la mujer no se rendía, y así poco a poco fueron pasando los años, las niñas fueron creciendo, y la relación, lamentablemente, fue empeorando. Cuando Lizzie y Emma ya eran adolescentes, la familia decidió mudarse a otra parte de la ciudad para poder estar más cerca de las fábricas que manejaba Andrew. Para ese momento, Lizzie tenía ya 14 años. La realidad es que la zona a la que se mudaron no era tan linda como la anterior, y a las chicas no les gustó mucho la idea. Le rogaron a su padre no mudarse o hacerlo, pero a una zona mejor, pero el hombre no quiso dar el brazo a torcer. Y de esta forma, la relación familiar entre ellos, que ya estaba bastante mal, seguía empeorando a pasos agigantados. Llegó un momento en el que Lizzie y Emma no compartían absolutamente nada con su padre y su madrastra, ni siquiera el momento de la cena. 3 años más tarde, Andrew hizo algo que sus hijas calificaron como imperdonable. Compró una propiedad y en lugar de ponerla a nombre de ellas, la puso a nombre de su esposa. Esto, que podría parecer quizás algo menor teniendo en cuenta que estamos hablando de una familia millonaria, enfureció por completo a sus hijas, porque sintieron que su padre estaba priorizando a su esposa por encima de ellas. Y a todo esto hay que sumarle los años y años de mala relación entre todos, los esfuerzos de Abby por caerle bien a sus hijastras y los intentos de estas chicas por que la mujer se alejara de la familia. La situación estaba demasiado tirante y había llegado a un punto en el que era imposible recomponer las cosas, por mucho que Abby intentara. Sin embargo, todo terminó de explotar en 1892, cuando Lizzie tenía ya 32 años.
resulta que un buen día descubre por casualidad que su padre había puesto otra propiedad familiar a nombre de su esposa, una casa que aparentemente pertenecía a toda la familia Borden. El tema es que este cambio en la titularidad de la casa lo hizo en secreto y sin consultarlo con sus hijas. Y esta situación fue la gota que rebalsó el vaso para Lizzie. A partir de ese momento, la joven empezó a desarrollar un plan para deshacerse de Andrew y de Abby para siempre. Era 4 de agosto de 1892, un día que parecía ser totalmente normal en la familia Borden. Andrew y Abby desayunaron como siempre solían hacerlo. Mientras tanto, Lizzie estaba recluida en su habitación y Emma de visita en la casa de una amiga. Cuando terminó de desayunar, Andrew se fue directo a trabajar, aunque regresó al rato porque se sentía mal y decidió tomarse el día para dormir y poder recuperarse. Aproximadamente media hora después de su regreso, la empleada que estaba trabajando en la limpieza de la casa empezó a escuchar gritos desesperados de Lizzie. Cuando se acercó corriendo al living a ver qué había pasado, la encontró aparentemente desconsolada, frente al cuerpo de su padre sin vida en el sofá. Andrew estaba totalmente desangrado y tenía la cabeza visiblemente mutilada. A los gritos, Lizzie intentó explicar que su padre había sido asesinado por un intruso mientras ella estaba en el ático de la casa, pero que no había visto a nadie salir. Dijo que estaba muy preocupada por Abby, porque no la encontró en la casa y mandó a la empleada a buscarla en las habitaciones del primer piso. Como se imaginarán, Abby también había fallecido. La empleada la encontró en el cuarto de invitados, con el cuerpo boca abajo en el suelo y la cabeza mutilada como la de Andrew. Cuando la policía se hizo presente en la casa, se determinó que tanto Andrew como Abby habían sido atacados con un hacha, pero no en el mismo momento. Abby murió unas horas antes que su marido. Andrew fue golpeado 11 veces con el hacha y terminó con la nariz fracturada, el globo ocular destrozado y heridas en la cabeza que llegaban hasta su cráneo. Abby, por su parte, fue atacada por la espalda y tenía al menos 19 hachazos. Apenas Emma se enteró del asesinato de su padre y su madrastra, volvió a su casa muy compungida y junto con su hermana decidieron poner un anuncio en el diario ofreciendo dinero por cualquier tipo de información que las pudiera ayudar a descubrir quién había asesinado a su padre. Ambas se mostraban devastadas por la situación, sobre todo Lizzie. Sin embargo, algo en toda esta historia no terminaba de cerrarle a la policía. Y luego de encontrar 2 hachas en la casa de los Borden, empezaron a sospechar de la hija menor de la familia. Una de las hachas no parecía haber sido utilizada, pero la otra había sido lavada recientemente y luego cubierta con carbón. Si bien esto fue lo único que encontraron que relacionaba de alguna forma a Lizzie con el crimen, fue suficiente para arrestarla, por lo menos, hasta que empezara el juicio por los asesinatos, algo que sucedió 10 meses después de los hechos. Desde el principio del proceso, Lizzie se declaró inocente, pero había muchísimas cosas en su contra. Por un lado, y creo yo lo más importante, estaba el testimonio de la empleada de la familia que trabajó para ellos durante muchísimos años. Esta mujer fue testigo de la mala relación de Lizzie y Emma con Abby y de todo lo que hacían diariamente las hermanas para intentar alejar a su madrastra, y lo contó en el juicio con lujo de detalles. Por otro lado, los investigadores ya habían constatado que el hacha que encontraron en la casa había sido el arma homicida. Y además tenían un testigo que afirmaba haber visto a Lizzie quemando uno de sus vestidos un par de días después de los asesinatos. Según ella, este vestido se había manchado con pintura y por eso ya no servía más, pero probablemente
este habría sido el vestido que usó mientras cometió los crímenes. Lizzie, por su parte, negaba absolutamente todo y juraba que mientras atacaban a su padre y a su madrastra, ella estaba en el ático buscando algunas pertenencias en un baúl. Sin embargo, había un detalle muy importante que contradecía su coartada. El día que Andrew y Abby fueron asesinados, el piso del ático estaba lleno de polvo. Si Lizzie realmente hubiera estado en esa habitación, sus pasos habrían quedado marcados en el suelo, o al menos habría algún tipo de evidencia de que estuvo allí, sobre todo si estuvo tocando baúles y manipulando otros objetos. Pero como se imaginarán, no había absolutamente nada que avalara que estuvo en esa habitación. A pesar de toda esta evidencia que tenían en contra de Lizzie, el jurado la declaró inocente, fundamentalmente porque llegaron a la conclusión de que no había ninguna prueba concreta que afirmara con certeza que ella era la asesina. Y así, después de 10 meses de cárcel, Lizzie quedó en libertad y libre también del peso que le suponían su padre y su madrastra. A pesar de que legalmente la declararon inocente, hasta el día de hoy la sociedad considera que Lizzie Borden fue la culpable de los asesinatos de Andrew y Abby. Luego del juicio, Lizzie y su hermana decidieron no volver a su casa. Compraron una mucho más grande en una zona de la ciudad que les gustaba más y vivieron allí muchísimos años juntas, hasta que eventualmente se pelearon y cortaron la relación. Lizzie, que luego de la pelea con su hermana se cambió el nombre a Lisbeth, falleció en 1927 luego de una neumonía, y Emma, por obra del destino, murió unos días después que su hermana. La casa familiar de Massachusetts, donde fueron asesinados Andrew y Abby, se convirtió en un hostel que se mantiene idéntico a la época en que sucedieron los crímenes. Cada año, cientos de curiosos se hospedan en él con la esperanza de descubrir algo nuevo sobre este famoso caso. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Si quieren, pueden apoyar esta producción desde cafecito.app/Un Rato de Misterio y también suscribiéndose, dando like o compartiendo su episodio preferido con otras personas. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido. Hasta el próximo episodio.